Hoy en Arte del Contexto te la comes sin pretexto. Comenzamos. Así es, y como dije al inicio del video, hoy vamos a hablar de cómo darle contexto a tu personaje. Vamos a ver cómo está hecha tu historia, vamos a analizarla para extraer este contexto y poder dársela a tu personaje. Y también vamos a ver las preguntas precisas que tienes que hacerte al momento de querer crear una historia y un personaje para que no pierdas tiempo, ¿ya? Dicho esto y sin más renovación, comenzamos. Lo primero, ¿qué es el contexto? ¿A qué nos referimos con el contexto de un personaje? En este caso, el contexto es lo que acota tu historia y la posiciona en un momento, lugar o entorno determinado. Esto mismo aplica a tu personaje de cierta menor medida y esto hace que se cree una sopa perfecta que hará mucho más disfrutable tu historia de cómic, manga, novela, juego, serie o lo que sea que estés creando. El contexto se aplica de la misma manera en casi todos los tipos de personajes, ya sea un personaje original, un personaje público o un personaje para una historia, pero influyen de distinta manera para cada uno de estos. Si no sabes qué tipo de personaje es el que estás creando, necesitas o es el que ya tienes, puedes ver mi video anterior donde explico todo esto. Ya está apareciendo por aquí para que vayan a verlo después de haber visto este video, o por qué no al tiro y después vuelven acá. Para los personajes originales o los original character nos dará la personalidad y su estilo principalmente. Para los personajes públicos nos va a dar su personalidad, forma de vestir, estilo y forma de tomar decisiones. Esas son como las principales cosas que nos va a dar el contexto. Y para los personajes de historia, bueno, no hay que resaltar que va a darnos todo: personalidad, estilo, forma de actuar, forma de vestir, forma de tomar decisiones, forma de relacionarse con otros personajes y mucho más. Son cosas que al final, para eso está dentro de una historia, ¿no? Los vamos a analizar uno por uno para que sea mucho más fácil para ustedes entenderlo y para que a mí sea mucho más fácil explicarlo, ¿ya? Pero antes vamos a aprender cómo desglosar un poco tu historia para conseguir el contexto, ya que probablemente no esté totalmente terminada o no la tengan muy clara aún. Por eso vamos a hacernos las preguntas pertinentes para poder hacer bien tu historia. Empezando por cuándo ocurre tu historia. Es muy importante saber en qué parte de la línea temporal ocurre: pasado, presente o futuro. ¿Por qué es importante colocar tu historia en una línea temporal? Bueno, esto nos va a dar algunas cosas que nos pueden ayudar en el contexto un poco más adelante. Ya van a ver por qué. Segundo, ¿dónde ocurre? Al igual que el tiempo, es muy importante saber en dónde se desarrolla tu historia. Puede ser a grandes rasgos, como por ejemplo en una ciudad, en un pueblo, en una población, pero también puede ser un poco más a grandes rasgos, como por ejemplo en un país, un continente, un planeta, muchos planetas o galaxias. Esto nos va a ayudar a definir qué tan grande va a ser el universo en donde se va a mover nuestra historia. Ejemplos tenemos a Dragon Ball, Dragon Ball Z o Dragon Ball Super. La historia ocurre principalmente en la Tierra, pasando por la saga de Cell, la saga de los Saiyajin y toda Dragon Ball. Después tenemos historias un poco más galácticas, como podría ser toda la saga de Freezer, un poco de la saga de Majin Buu y las nuevas sagas que están apareciendo ahora con los dioses de la destrucción. Y por último tenemos todo el universo de Zenosama, que es donde está ocurriendo algunas historias como la pelea multiversal o algunas cosas que están apareciendo ahora en el manga, por ejemplo, ¿ya? Pero si no les queda muy claro el ejemplo, podría poner otro como el de Full Metal Alchemist, donde toda la historia ocurre en Amestris. Es este país donde ocurre toda la historia, donde hacen el círculo y toda la tontera. Si se lo han visto, van a entender por qué. Y aunque echemos vistazos a, por ejemplo, los países aledaños que están en guerra, por un lado por la parte del norte y por el sur tienen a el país de Chin, donde están los chinos y todo el tema, la historia principal ocurre en Amestris. Eso sería como el contexto en donde ocurre la historia. Tercera pregunta, ¿en qué época ocurre? Ahora vamos a completar ya las dos ideas anteriores, ya sabiendo que por ejemplo es en el pasado y por ejemplo en una ciudad, ya podemos darle un contexto un poco más grande. En qué época ocurre sería por ejemplo en Re:Zero, no sé si se la han visto, vayan a vérsela. Ocurre en un mundo distinto, un Isekai ambientado en la época entre los 400 800 y con sus creencias, culturas y tecnologías de esa época. Fíjense que no hay cosas
cosas que salen del lugar como celulares o cosas así. Claro, existe la magia, existen distintas razas que podríamos llamar humanoides, pero eso ya es cosa más de fantasía, muy asociada a este tipo de época. Cuando nos referimos a época es darnos un pie de la vida real en el que nos podemos basar, ¿ya? Y cuarta y última pregunta, y aunque no es obligatoria hacérsela, yo lo recomiendo mucho, que es ¿por qué ocurre el contexto en esta historia? ¿Por qué ocurre la historia en esto que ya acabamos de definir? Es muy importante saber por qué ocurre en esa época, si tiene o no alguna relación con la historia, como por ejemplo en Avatar o Naruto, donde el momento en el que está ocurriendo influye mucho en el tipo de tecnología y la guerra y todo ese tema, ¿cachai? Si tiene o no alguna influencia en los protagonistas, porque podemos vivir en un mundo futurista donde no lo mencionan en toda la historia, o podemos tener un mundo futurista en el que lo principal es el que estamos en el futuro, no sé. O si simplemente quisiste hacer la historia ahí, por ejemplo en animes de romance, da lo mismo un poco en qué situación lo pongamos, porque si lo ponemos en la situación actual casi da lo mismo, van a haber los mismos conflictos, los mismos problemas. No así por ejemplo una historia de guerra que influye mucho si la estamos haciendo en el futuro, en el pasado o en el presente. Si lo hacemos por ejemplo en la actualidad, sería una guerra mucho más tecnológica que lo que sería por ejemplo si la ambientamos en el año 1900. Y si ya nos pasamos un poco más al 1700 para atrás, la guerra sería incluso más distinta a la del 1900. Y así bajando hasta por ejemplo el 400, donde ya pasamos a pelear con espadas y lanzas y cuchillas y arcos y escudos y toda esa mierda, ¿ya? Por eso es de repente muy importante saber si el contexto que acabamos de dar, de la época, el tiempo y todo eso, influye en la historia, porque eso también va a influir en los personajes. Todos estos puntos resueltos te pueden ayudar a entender mucho mejor tu historia y así concretar bien el contexto en el que estábamos desarrollando tu personaje. Y aunque existen personajes que este tipo de contexto no les sirve mucho, como por ejemplo el personaje público, nos puede ayudar un montón al momento de definir más fácil al personaje. Y vamos a empezar ya de lleno con el personaje público. Depende mucho de qué tipo de personaje público sea, pero en todos los casos nos ayudará mucho a definir su estilo. Un personaje público se basa mucho en su estilo y su personalidad, ya que son lo más importante y lo que más se va a ver. Estos son definidos por el contexto y tenemos ejemplos tan básicos como la Nimue, que tenemos al alien que poseyó este cuerpo y ahora vive ahí y listo, no tenemos nada más. Después tenemos personajes un poco más complejos que ocupan este tipo de juego, como por ejemplo sería la Karma, que es un cuervo que lo transformaron en humana, busca transformarse en cuervo de nuevo y por eso tiene este cambio de personalidades, su estilo de vestir y su forma de ser. Y por último tenemos algo que puede ser mucho más complejo, que aprovecha perfectamente todo lo que tendría que ser el contexto, que sería por ejemplo la Hololive, con personalidades, ropas y expresiones muy marcadas acorde al tipo de personaje, al punto en que se pueden hacer viñetas de sus personalidades sin tener que decir que este personaje tiene esta personalidad y este otro personaje esta otra personalidad. Muy útil. En el caso de que tú quieras ser VTuber, yo recomiendo muy seriamente que tu personaje esté basado en tu personalidad original. O si bien eres actor o sabes actuar y puedes actuar todo el tiempo frente a cámara, sería la raja. Pero si no sabes hacer esto, yo te recomiendo que lo hagas a través de tu personalidad original, porque así va a ser mucho más coherente. Por ejemplo, si eres extrovertido, de risa fácil o muy apurón, para todo esto quizá un personaje que demuestre hiperactividad sea mucho mejor para ti. Si eres una persona un poco más apagada, relajada, que se toma todo con calma, quizá un personaje que tenga rasgos tranquilos o que demuestren un poco quizás de pereza sería lo mejor. Como dije, depende mucho de tu personalidad y que si puedes actuar todo este rato frente a cámara. Esto también aplicaría en personajes de rol, ya que al momento de estar haciendo una VTuber, estás roleando. Para personajes como las mascotas de empresa, esto va a ir muy de la mano con los valores que intenta transmitir la empresa. En estos casos, céntrate mucho en el concepto que maneje la empresa como marca. Intenta que el personaje pueda cumplir estos conceptos y a su vez incorporar otros conceptos que tenga la misma empresa. Como por ejemplo, si nosotros hablamos del concepto salud,
buena onda y precios bajos, nos viene al tiro Dr. Simi, un personaje divertido, carismático, que a la vez nos vende sustancias bastante baratas, ¿ya? En cambio, si hablamos quizás de estilo, juventud y rapidez, tenemos obviamente a Sonic, que a diferencia de Mario en esa época, Sonic intentaba ser mucho más rebelde, lo cual podemos ver incluso en las películas de hoy en día. En estos casos, tu historia es el concepto de la empresa, entonces los conceptos pasan a ser el contexto que necesitas para crear el personaje. ¿Me explico? Si no entendieron lo que acabo de decir, todo lo que dije del personaje para empresas, ustedes me lo dejan en la caja de comentarios y hacemos un video específicamente explicando eso, ¿ya? Por último, tenemos al personaje de historia o con historia o para una historia. Este es el que más vale el contexto, ya que influye directamente en lo que va a pasar en la historia, influye directamente en todo lo que va a vivir el personaje. En este caso se usa para su personalidad, diseño de vestuario, diseño de personaje, el personaje como tal, el entorno, la historia de trasfondo y cómo va a actuar con otros personajes y mucho más. Ya va para todo. Esto se utiliza con personajes simples como por ejemplo sería la Gochi de Hitoribochi, personajes un poco más elaborados como podría ser Miruko-san con todo el tema de los fantasmas y sus expresiones, y personajes más complejos como lo podrían ser quizá los de Shingeki. Es que no encuentro animes que tengan personajes tan complejos, o por lo menos yo no los veo ya. Shingeki, quizá Kimetsu y por último podría ser Evangelion, no sé. Al punto en que entre más elaborado sea el contexto, más elaborado y fácil va a ser crear un personaje para una historia, porque esto nos va a ayudar a definir desde el inicio algunas cosas y puede ayudar incluso al desarrollo de la misma historia en aspectos como la toma de decisiones, la resolución de conflictos y las oportunidades que se le pueden presentar al personaje. Y ya para finalizar, te voy a dar unos ejemplos de animes como Naruto, One Punch Man, Shingeki, Full Metal, Boku no Hero y Toru Haru Mayutsu no Index y muchos más que tienen buenos personajes y buenas historias. Y gracias a que estas dos congrúen bastante bien, se crea un mundo más claro, logrando incluso reconocimiento por la construcción de su mundo y haciendo que sean mucho más reconocibles y recordables. Y por otro lado también tenemos por ejemplo historias muy buenas con personajes que no se logran integrar a la historia y por esto hace que la historia sea horrible y lo que sea que estemos leyendo sea totalmente olvidable. Le daría ejemplos pero no me acuerdo. Pero eso es todo por el día de hoy. No olviden suscribirse activando la campanita si les gustó este tipo de contenido. Muy pronto estaré trayendo la siguiente parte. Ya vamos a pasar a materia, vamos a crear, vamos a diseñar el personaje, vamos a agarrar lápiz y papel y lo vamos a dibujar. Vamos a agarrar todos estos conceptos que ya hemos aprendido en este video, en el anterior y el anterior, y los vamos a plasmar en un dibujo. Recuerden que si quieren que traiga más videitos como este, pueden dejarme su querido y hermoso likeazo, que me ayuda un montón. Si les gusta el dibujo que está apareciendo de fondo, pueden ir a verlo, y muchos más, a mi Twitter e Instagram, donde yo subo todo mi contenido dibujístico que hago. Y ya por último se viene la sección de analizando personajes para complementar toda esta serie de crear personajes. Así que yo no me lo perdería. Recuerden que yo fui Varos de Arte del Diseño y que nos veremos muy posiblemente en un próximo video. Adiós.